Pasuk 2. Y Elohim dijo, toma ahora tu hijo, tu Yahid, que significa único, a quien amas, a Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah, que significa elegido por Yahweh, y ofrécelo allí en holocausto sobre Ehad, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí nos encontramos con dos palabras parecidas, pero diferentes, que tienen una raíz parecida, incluso un sonido parecido, pero un significado diferente, aunque la traducción en castellano es la misma, uno. Está la palabra Yahid. Yahid se puede traducir por único, por uno, por unigénito, y tenemos la palabra Ehad, que significa también uno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Yahid y Ehad? Y esto va a ser un tema importantísimo desde el punto de vista teológico, porque hay quienes piensan que Elohim es una trinidad, son tres personas en uno, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con esto, pero hay otros que piensan que no existe pluralidad en Elohim. Y esto es algo que también tenemos que realmente analizar. Entonces, vamos a empezar por el estudio de la palabra Yahid. La palabra Yahid es el número 3173 de la concordancia hebrea de Strong. Y este texto del capítulo 22, Pasuk 2 de Génesis, de Bereshit, es la primera vez en que aparece esta palabra Yahid. Entonces, la traducción es único, solo uno, uno, solitario. También se traduce por unigénito, refiriéndose a un hijo. Entonces, aquí estamos hablando de este sentido de la unidad absoluta, de algo único, que no hay nada además de esta unidad, ¿no? Aparece, como ya les dije, en primer lugar en los versículos 2, 12 y 16 de este capítulo 22 de Génesis, y se traduce por único o hijo único. También aparece en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 34, que dice: entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Qué terrible. Esto fue por esa promesa que había hecho Jefté de ofrecer en holocausto a lo primero que saliera de su casa, ¿no? Luego también, si nosotros nos vamos al Salmo 25, Tehillim 25, Pasuk 16, dice: mírame y ten misericordia de mí, porque yo estoy solo y afligido. Es decir, la palabra se ha traducido por solo, esta palabra Yahid, ¿no? También podemos ver en el caso de Zacarías 12, 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén ruaj de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, aquí nuevamente el uso de Yahid como algo absoluto, el uno absoluto. Pero ¿qué pasa con Ehad? Vamos a ver uno de los primeros usos de la palabra Ehad, ¿no? Y si nosotros nos fuéramos al capítulo 2 de Bereshit, de Génesis, versículo Pasuk 24, y dice:
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán Echat Basar, serán una sola carne. Quiero que entendamos que este Echad es un uno compuesto. Aquí está compuesto por el hombre y está compuesto por la mujer. Y este hombre y esta mujer serán uno, serán Echad, una sola carne, pero partiendo de lo compuesto. También si nosotros nos vamos a Génesis, a Bereshit 1:5, dice, y fue la tarde y la mañana un día, Echad, ¿no? Pero este Echad es la unión tanto de la tarde como de la mañana. Se juntan la tarde con la mañana y los dos forman un día. Dice también más abajo en Bereshit 1, Pasuk 9, ¿no? Júntense las aguas que están debajo de los Shamayim en un lugar, ¿no? O sea, en un sitio. Esta es la palabra Echad. Pero estas aguas que están dispersas, que son muchas y está en plural, júntense las aguas en un lugar. Es decir, este Echad da la idea de una unidad compuesta por muchas aguas. Y por último, también quisiera llamar la atención de cuando en Bereshit 3, en la Pasuk 22, dice, he aquí el hombre, Adán, es como Echad, como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Él es Echad y se está refiriendo a la divinidad. Y esa divinidad se usa en plural. Y por último, en el libro de Devarim, en el capítulo 6, ¿no? Y este es famoso porque es el Shema, el capítulo 6, Pasuk 4 dice, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Y aquí habla de Yahweh como una unidad compuesta. Entonces, esto es importante para entender la unidad que hay entre Yahweh y Yeshua, que dice la Dabar, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. O mejor dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, Echad, es la palabra hebrea que nuestro Adón Yeshua utilizó. Por lo tanto, sepamos que en castellano, aunque se traducen por uno o único, Echad es un uno compuesto, mientras que Yahid es el uno absoluto. ¿Estoy yo diciendo que entonces nuestro Elohim es un Elohim trinitario? No, no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Yo no estoy diciendo que él sea tres personas que se juntan en uno. Estoy diciendo que Elohim tiene el poder, él tiene la autoridad de manifestarse de las maneras que él quisiera, cuantas veces él quisiera. Por eso, dentro de la tradición hebraica, nuestro Elohim tiene tantos nombres. Él es Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tsebaot, él es Yahweh Jireh, él proveerá, él se aparece como el Malach de Yahweh, como el ángel de Yahweh. Él puede manifestarse como un arbusto ardiendo, él puede también manifestarse como un brazo extendido, puede manifestarse como una mano firme o una diestra, de las maneras que él quiera. Hay personas que tratan de colocar la naturaleza divina de nuestro Creador en un estereotipo, ¿no? En una forma que ellos puedan entender según la lógica humana.
Pero nuestro Padre, nuestro Elohim dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cómo vamos nosotros a entender la naturaleza divina si no somos capaces ni siquiera de entender nuestra propia naturaleza humana? Como dijo un pensador, es como intentar verter todo el océano dentro de un pozo de agua. Es imposible. Un día vamos a saber, vamos a entender, vamos a conocer la naturaleza divina. Podemos tener midrash, podremos discutir, podremos hablar acerca de la pluralidad de lo divino como lo veían los judíos del siglo I o como lo veían los judíos en los 200 años anteriores a la llegada de nuestro Mashiach. Podríamos verlos así. Podríamos analizar el libro de Enoch, que aparentemente salió unos 100 o 150 años antes de la llegada de nuestro Mashiach. Podríamos estudiar muchas cosas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos caer en la religiosidad. Nuestro Elohim es una Trinidad, 3 personas diferentes, un solo Elohim. No. Nuestro Elohim no puede caer en ningún otro concepto, es uno absoluto. En el hebreo no se dice Yahid, se dice Ejad. Y Ejad tiene un sentido de pluralidad. ¿Cómo lo vamos a entender? Tenemos que entenderlo de la manera que nuestro Creador quiere que lo entendamos. Por ahora, vamos a cambiar nuestra naturaleza. Vamos a entrar a conocer más de las raíces hebraicas. Vamos a entender cómo piensan, cómo pensaban los israelitas. Tenemos que estudiar mucho, mis queridos Ajim, mis queridos Haverim, sin estar cayendo en esa mentalidad griega de decir, yo tengo razón, tú estás equivocado, o intentar ver quiénes son los errados solamente para justificar nuestra propia posición. Eso no es hebreo, eso no es lo que debemos de buscar. Entonces, hermanos, sigamos estudiando, aprendamos, seamos humildes y no intentemos usar nuestra mente grecorromana para intentar comprender las cosas hebraicas. Amén. Vamos a seguir leyendo